En este momento iniciamos a las 8 en punto, iniciamos las votaciones para el Congreso de la República de Colombia del año 2026. Vamos a elegir 173 senadores y 181 representantes a la Cámara. Las personas únicamente deben traer su cédula de ciudadanía. Hay 3 tipos de cédula válidas para votar, que es la cédula de hologramas, la cédula amarilla y también puede ser la cédula en el app de la registraduría, o sea, la cédula electrónica. Solamente con su cédula y vienen aquí al puesto de votación. Las elecciones inician el marzo 2, que es el día de hoy, y van hasta marzo 8, que es el día domingo, durante toda la semana en el horario de 8 a 4 de la tarde. Sí, las instalaciones en el edificio Marisol hoy están cerradas, pero todos los trámites consulares los estamos realizando en este mismo recinto. Tenemos 2 ambientes, uno destinado para las votaciones y el otro para realizar todos los trámites consulares. El único trámite que no vamos a realizar en estos días es la entrega y la expedición de cédulas, en el entendido de que estamos en el proceso de elecciones. Sí, el registro consular indica que hay 6.061 personas que pueden votar durante estas semanas para las elecciones al Congreso. Aprovechamos para que todos los colombianos vengan a votar. Tenemos, como les señalaba, tenemos toda la semana disponible. No dejen para última hora, no dejen para el día domingo, no dejen para finalizar el día, porque a las 4 de la tarde se cierran las votaciones y solamente se recibe la última cédula que esté a las 4 en punto. Puede haber en la fila 20 personas más, pero esas 19 otras no podrán votar, sino el último que entregue su cédula a las 4 de la tarde.